Relatos de terror ocurridos en la carretera. Eran casi las 2 de la madrugada y Juan conducía cansado por una carretera desolada. Llevaba horas al volante tratando de llegar a casa tras un largo día de trabajo, pero todavía le quedaban unas 2 horas más de viaje. Poco a poco el sueño le iba venciendo, por lo que decidió parar un momento a un lado de la carretera para descansar. Apagó el motor y se reclinó el asiento para echar una pequeña siesta. Sin embargo, apenas habían pasado unos minutos cuando un fuerte golpe en el capó le hizo despertarse sobresaltado. Preocupado, Juan salió del coche con una linterna para comprobar qué había sido ese ruido. Al enfocar la luz hacia adelante no vio nada, solo campos de cultivo a ambos lados de la carretera. Estaba a punto de volver a entrar en el vehículo cuando unos arañazos en el capó captaron su atención. Eran profundos y parecían hechos por garras o uñas muy afiladas. De repente, Juan oyó crujir las ramas de un árbol cercano. Rápidamente enfocó la linterna en aquella dirección y alcanzó a vislumbrar durante un segundo una espeluznante silueta de ojos brillantes que se escabulló entre la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces corrió a refugiarse en su coche y lo cerró con llave. Aterrorizado, arrancó el motor y aceleró a fondo. Desde los espejos retrovisores creyó ver una sombra que le perseguía entre la maleza, moviéndose a gran velocidad. Juan no paró de acelerar hasta que dejó atrás esa carretera y la cosa que le había atacado. Nunca olvidaría la noche de terror que vivió en ese solitario camino. Relato 2. Era noche oscura cuando Fernanda tomó la decisión de conducir de regreso a casa, tras una fiesta con amigos. Aunque estaba cansada, prefirió evitar pasar la noche en casa de alguien y afrontar el viaje por la carretera solitaria que conectaba su pueblo con la ciudad. Avanzaba lentamente con los faros como única compañía en la oscuridad. De pronto, vio algo en el lado de la carretera que le hizo frenar en seco. Parecía un cuerpo tirado boca abajo. Con preocupación, Fernanda apagó el motor y se acercó con cuidado. Al dar la vuelta al cuerpo se llevó un susto de muerte. Se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Antes de poder reaccionar, otra figura surgió de la nada y la agarró por detrás con fuerza. Fernanda gritó aterrada al ver el rostro pálido y ensangrentado de su atacante, con la boca desfigurada en una horrible mueca. Forcejearon violentamente hasta que Fernanda logró zafarse y echó a correr de vuelta a su coche. Pero al encender el motor no arrancaba, como si algo lo hubiera saboteado. De pronto oyó golpes secos en el techo del vehículo. Al mirar por la ventana vio 2 ojos rojos mirándola fijamente en la oscuridad. Fue lo último que recordó antes de despertar días después en el hospital. Nunca supo realmente qué pasó aquella noche en la carretera, pero estaba segura de que algo siniestro la había acechado entre las sombras. Relato 3. En medio de la noche, bajo la luz pálida de la luna, una carretera solitaria se extendía a través de un oscuro y desolado tramo de bosque. Los árboles se alzaban como sombras siniestras, inclinándose hacia la carretera como si quisieran devorar todo lo que se aventurara a pasar por allí. Un hombre llamado David, que estaba viajando solo en su automóvil, se encontraba en esa carretera misteriosa. Había estado conduciendo durante horas, tratando de llegar a su destino antes del amanecer. La noche era silenciosa y opresiva, con la única compañía de sus pensamientos y el murmullo de los neumáticos contra el pavimento. De repente, los faros de su automóvil iluminaron algo extraño en el borde del camino. Era una figura encapuchada de pie junto a un antiguo poste de teléfono, con una mano extendida como si estuviera tratando de detenerlo. David frenó su automóvil,
preguntándose quién podría estar en medio de la nada a esa hora de la noche. Bajó la ventanilla, y la figura encapuchada se acercó lentamente a su ventana. No podía ver el rostro del extraño bajo la capucha, pero una voz susurrante y lúgubre le dijo: «Por favor, necesito un viaje», suplicó la figura en un tono que hizo que los escalofríos recorrieran la espalda de David. Inquieto, pero sintiendo un extraño sentido de obligación, David accedió y permitió que el extraño subiera al automóvil. La figura encapuchada se sentó en silencio en el asiento trasero, y David continuó su camino. Mientras conducía, David comenzó a sentir una presencia inquietante en el asiento trasero, como si algo o alguien más estuviera allí, oculto bajo la capucha. El frío se apoderó del interior del automóvil y la atmósfera se volvió espesa y opresiva. Miró en el espejo retrovisor y vio dos ojos brillantes y rojos mirándolo desde las sombras de la capucha. «¿A dónde te diriges?», preguntó David, tratando de ocultar su creciente miedo. La figura encapuchada no respondió, pero sus ojos rojos continuaron mirándolo fijamente. David sintió un repentino escalofrío y notó que su automóvil se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar. Las luces del panel de instrumentos comenzaron a parpadear y el motor empezó a emitir un ruido inusual. David estaba atrapado en una pesadilla en movimiento. Intentó detener el automóvil, pero este siguió avanzando a una velocidad aterradora, fuera de su control. La figura encapuchada se inclinó hacia adelante y susurró palabras ininteligibles en un idioma antiguo y oscuro. Finalmente, el automóvil se detuvo en seco y David sintió que su cuerpo se volvía pesado como el plomo. La figura encapuchada salió del automóvil y desapareció en las sombras del bosque, dejando a David atrapado en su vehículo inmovilizado. La mañana siguiente, un grupo de búsqueda y rescate encontró el automóvil de David abandonado en medio de la carretera del bosque. David estaba desmayado en el suelo a unos metros de su automóvil. Relato 4. Jane, una joven valiente pero cautelosa, conducía su automóvil en medio de la tormenta. La lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban fugazmente el oscuro horizonte. Jane había oído hablar de las leyendas sobre una carretera embrujada en la zona, pero no creía en esas historias. Sin embargo, cuando se quedó sin gasolina en medio de la carretera desierta, la inquietud comenzó a apoderarse de ella. Afortunadamente, vio las luces débiles de una gasolinera a lo lejos y decidió caminar hasta allí en busca de ayuda. Cuando llegó a la gasolinera, encontró el lugar completamente abandonado. Las luces titilaban y la lluvia golpeaba las ventanas rotas. Jane suspiró aliviada al ver que aún quedaba una bomba de gasolina operativa. Después de llenar un pequeño recipiente con gasolina, regresó a su automóvil y logró hacerlo funcionar nuevamente. Con el motor en marcha, Jane se dispuso a regresar a la carretera principal. Sin embargo, cuando miró el espejo retrovisor, vio una figura pálida y fantasmal en el asiento trasero de su automóvil. Un grito de terror se quedó atrapado en su garganta cuando se dio cuenta de que no estaba sola. El fantasma tenía una expresión angustiada y vestía ropa empapada y andrajosa. Emitía un gemido inquietante mientras extendía una mano etérea hacia Jane. Ella trató de huir, pero las puertas del automóvil se cerraron con un chasquido. Estaba atrapada con el fantasma. El espíritu habló con una voz que parecía un susurro distante. Le contó una historia desgarradora sobre un accidente automovilístico en esa misma carretera hace años, uno que le había arrebatado la vida mientras buscaba refugio en la gasolinera abandonada. Jane, temblando de miedo, intentó comunicarse con el fantasma, preguntándole cómo podía ayudarlo.
El espíritu le pidió que llevara su cuerpo al lugar donde había ocurrido el accidente y lo enterrara apropiadamente para que pudiera encontrar la paz. Jane, aunque aterrorizada, decidió ayudar al espíritu. Siguiendo las indicaciones del fantasma, llegaron al lugar del accidente. Jane excavó una tumba improvisada bajo la lluvia torrencial y enterró el cuerpo del espíritu con respeto y cuidado. Cuando terminó, el fantasma se desvaneció lentamente en el aire y una sensación de alivio llenó el bosque. La tormenta se calmó y la carretera dejó de ser un lugar maldito. Jane, agotada y con el corazón aún latiendo de miedo, condujo de regreso a la civilización sabiendo que había hecho lo correcto.